Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de Escalera, escalera. donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. La industrialización cambió la estructura de las clases sociales en Inglaterra a finales del siglo XVIII. En esta época existía un rechazo entre las clases altas británicas y las clases medias y bajas. La sociedad británica experimenta un progreso tecnológico y científico constante a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, a nivel social se produce la llamada época victoriana, que se conoce por ser la etapa del gobierno de la reina Victoria, pues eso de ahí viene el nombre, ¿no? Que gobernó 70 años. Este sistema monárquico fue muy criticado por los filósofos del siglo XVIII y es el momento en el que se empieza a cuestionar el estatus social de la nobleza inglesa. En esta etapa está marcada por un puritanismo exagerado y una tremenda represión sexual, pero al mismo tiempo significa una infravaloración de la mujer como responsable de todos los males sociales de la época, cuando no. El día de hoy les platicaré de la relación entre la prostitución y la época victoriana. Exactamente. Bueno, Continuamos con como la época victoriana. continuaremos. Como ejemplo de este puritanismo, la reina Victoria ordenó mandar alargar los manteles de las mesas del palacio para que cubrieran sus patas y así no pudiera incitar a los hombres al ver las piernas femeninas, que era un gran tabú para la época. Algo tan simple como eso ya nos habla de la forma tan recatada o tan moral que quería llegar la reina Victoria, ¿no? Que hasta un mantel quería poner largo, ¿no? Casi casi que No arrastrara quería, el lo suelo. puso, Bueno, puso lo los puso, manteles ¿no? largos para evitar que los hombres se emocionaran con ellos y Ujú. pensaran que eran las piernas de una mujer. Así es. Pero bueno, Inglaterra era en aquellos momentos históricos la mayor potencia mundial. Su cultura y los valores morales eran un referente para el resto de Europa y para las colonias. Obviamente todo esto que se implementaba en Inglaterra se implementaba en En todo el otras mundo. partes de Europa y, bueno, sobre Ujú. todo en otras partes de Europa, ¿no? Pues digamos todo el mundo porque pues Europa hasta esa época era todo el mundo, ¿no? Bueno, sí, Básicamente. básicamente. Pero bueno, la época victoriana representa, como ninguna otra, la doble moral. Es el ejemplo perfecto de doble moral. Por un lado, Perfecto. una moralidad y sexualidad pública muy estricta, totalmente basada en una moral y en unos valores profundamente conservadores. Y se vanagloriaban del desprecio al sexo como una forma de placer, dando lecciones de disciplina y moralismo, ya que de alguna otra forma se entendía que el sexo únicamente era ocupado o era útil de manera reproductiva, no para Ujú, causar placer. Y si había ujú. un placer, únicamente los hombres podían tenerlo, no las mujeres. Entonces, ahí ya también estamos con esta doble moral, ¿no? Sí podemos tener placer, pero tú como mujer no lo puedes obtener, ¿no? Bueno, el ámbito privado es todo lo contrario y se produce una sexualidad promiscua y alocada. Se transgrede todo comportamiento decente, entre comillas, ¿no? Y se desenvuelven en un mundo sexual oculto, donde la promiscuidad, la pedofilia, la prostitución y el adulterio es algo habitual, tanto casi como el carbón que respiraban todos los días. Esta doble Y moral, el humo y el smog que el había humo, ahí. el smog, el carbón y otras tantas enfermedades. Pero bueno, No, químicos, ¿qué? ¿no? Enfermedades. El smog no es una enfermedad. Yo no lo dije por el smog, No, pero lo puse dijiste como ejemplo, dije smog, carbón y otras tantas enfermedades. No estoy diciendo que sea producidas una por enfermedad, eso. pues, entre otras tantas cosas. Ujú. Pero bueno, eh, um, esta doble moral victoriana consistía en mantener una fachada sobria y conservadora
ante la mirada de amigos y conocidos, que era esta parte de querer quedar bien, de querer verse bien ante la sociedad y principalmente Claro. para seguir los modales y seguir la línea de la reina Victoria, ¿no? Y frente a los amigos que estaban decían una cosa y detrás hacían otra, pero los amigos también sabían que hacían otras cosas. Ujú. Ahora, no, perdón, pero en la vida privada transgredirla cometiendo los más increíbles actos sexuales. Inclusive, como bien dices, pues entre amigos se conocían sus mañas, ¿no? Sabían, porque se encontraban en los mismos lugares, de las cosas que hacían, Ujú. ¿no? Pero, Ujú. Ahora, quiero dejar en claro, antes de que otra cosa suceda, que en cualquier sociedad donde haya hombres y mujeres, habrá por definición, hasta cierto punto, prostitución. No quiero sonar degradante ni nada por el estilo, pero evidentemente es el negocio más viejo del mundo. Entonces, sí, donde haya hombres y haya mujeres, es muy seguro que va a haber prostitución, ¿no? Ahora, es un acto tan antiguo como el mismo tiempo, ¿no? Y de hecho, hay alguna referencia en el código de Hammurabi de la sociedad de Mesopotamia, que sugiere que la prostitución existía ya en aquellos tiempos. Me estoy remontando a una época ya muy lejana, ¿no? Casi los inicios y los albores del ser humano como tal, ¿no? Pero bueno, para dar un contexto del pensamiento de la época, empezaré por decir que para la época, el matrimonio civil se reducía al enlace religioso a un mero contrato entre dos partes. ¿A qué me refiero? Sí tenía peso la religión, pero recaía más en un contrato que tenían una mujer y un hombre. ujú, La práctica habitual era la de los matrimonios arreglados. Por eso digo, sí había una parte religiosa, pero recaía más en un negocio, ¿no? claro. Sin que los contrayentes tuvieran poco que decir. ¿A qué me refiero? Pues no hay de otra, ¿no? Es lo que me toca, ni modo. Eh, um, para luego intentar ensamblar o enlazar el amor matrimonial, la felicidad, y se buscaba el modelo de familia ideal de la época. Entonces, prácticamente eran dos tipos que eran totalmente desconocidos, una mujer y un hombre, por negocios o por finalidades económicas, decían, pues tú te vas a casar con, Ujú. y ni modo, Te ¿no? aguantas. Es por una alianza, básicamente, Ajá. ¿no? Retomando un poquito esto de la época, por ejemplo, medieval y todo esto, en el que pues, se hacían alianzas entre los reyes y entre los mercaderes con otros mercaderes, etcétera, ¿no? Pero bueno, como vemos, matrimonio y amor no tenían nada que ver y no eran dos palabras que se juntaran. Se casaban y el amor se iba formando, ¿no? A fuerza de convivir, a fuerza de pues, tener que dormir en la misma cama, a fuerza de tener que, es lo que hay y no hay más, ¿no? Ujú. Así es como se formaba el amor. Y bueno, siempre se argumentaba que el amor venía después del casamiento. ¿Por qué no? ¿Verdad? En el caso de que Siempre. no, en el caso de que no surgiera, debía resignarse, pues para la mujer de esta época, el matrimonio es mucho más la adquisición de una identidad social que una fuente de felicidad afectiva. Al momento de que una mujer se casaba, subía en un rango de manera increíble, ¿no? Varios escalafones hasta llegar a decir, ah, está casada, wow, es la señora de, ¿no? Ujú. Entonces, no importaba mucho si eras feliz, si estabas siendo feliz dentro de tu matrimonio, ya no feliz tú como persona, sino feliz dentro de tu matrimonio, ¿no? Porque lo importante era que estuvieras casada, ¿no? Y bueno, las mujeres no tenían ningún tipo de información sobre las relaciones sexuales, hasta que las comprobaban en las noches de bodas, que normalmente resultaban en casos traumáticos, ya que Sí, evidentemente el hombre ya tenía más experiencia, tenía más bagaje y pues desgraciada o afortunadamente trataba a las mujeres como si fueran prostitutas, ¿no? porque Porque al final del tenía día, esa práctica finalmente. exactamente, el hombre tenía ese punto, ¿no? Pero bueno, en esta sociedad caracterizada por los matrimonios arreglados, pero a la vez, digamos que había ciertas historias de amor y felicidad que Ujú. brindaban una familia ideal, entre comillas, ¿no? El sexo casual
con una pareja con la que no se tenía ningún vínculo amoroso, era prácticamente un pecado, ¿no? No había esta situación de poder decir, bueno, es mi novia. No, o te casabas o no había nada, ¿no? No había ningún contacto con ninguna mujer, ni con un hombre, en el caso de las mujeres, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque recordemos que época victoriana, moralismo, religión, y ahorita veremos otras tantas cosas. Pero bueno, sin embargo, además de la ofensa a la moral, un mito difundido por ese entonces rezaba que si una persona osaba tener relaciones con alguien a quien no amara, estaba garantizado que ambos tenían un hijo extremadamente feo. Esa era una de las ideas de la época, ¿no? Si tú tenías relaciones sexuales con alguien que no amabas o que solamente era por el mero placer o por el mero gusto, ibas a quedar embarazada y iba a salir feo tu bebé. Pues Y así es entonces todos los como, bebés iban a salir feos porque si se casaban sin amor. sí, pero ya estaban casados. Ajá, ok, entonces ahí sí importaba el Pon punto. atención y deja el No, celular, no, no, por no, no, favor. o sea, lo que me refiero es que si eran matrimonios arreglados, Sí, pero obviamente aquí, no lo amabas. Entonces, la regla decía que si tú tenías un hijo con alguien que no amaras, o sea, me suena lógico eso, que aunque y eso estuviera pasa yo cuando, casada, sí, pero ya estás casada. Yo mencioné que era fuera del matrimonio, por eso hay que poner atención, no, ¿ok? yo le puse atención, pero o sea, esa era mi referencia. O sea, pues finalmente no se amaban Pues sí, pero ya estaban casados. y ante los ojos de Dios, entonces ya salía bonito el hijo. Por eso dije amor, Sus, sus pensamientos retrógradas. O por eso dije sea, amor y matrimonio no iban de la mano. no, Se casaban primero definitivamente. y el amor se iba formando con el matrimonio. Una mujer que cargara en su vientre con un hijo producto de una relación pecaminosa Ujú, era protagonista de un verdadero escándalo. sí. Existía en este sentido una fuerte creencia popular que indicaba si una pareja quería evitar un embarazo, la mujer debería inmediatamente después del coito montar a caballo por un camino irregular o ponerse a bailar, porque esas eran como las formas abortivas que existían, ¿no? Para la época. Bueno, tal vez sí, pero no inmediatamente después de tener sexo. Bueno, aquí es inmediatamente, ¿no? De hecho, pues podemos ver que inclusive a muchas mujeres no las dejaban montar a caballo, ¿no? Que a muchas mujeres no las dejaban andar en carro en algunas épocas, ¿no? Porque decían que se les quedaba la matriz y el útero, ¿no? Se volteaba. Uh-huh. O se quedaba atrás, lo podían perder, ¿no? En fin, el punto aquí es que esas eran las técnicas abortivas que existían en la época, ¿no? Y bueno, aparentemente la mejor manera de evitar una fecundación era sacudir de alguna manera el cuerpo, ¿no? De la forma que quisieras, bailando o montando a caballo, o pues bueno, brincando si quieres, pero mover el cuerpo era la forma más adecuada. Además, se creía que el bebé se parecería físicamente a quien tuviera el orgasmo más intenso durante la concepción y que si la pareja tenía relaciones sexuales en una escalera, el niño, fruto del encuentro en una situación incómoda, tendría la espalda torcida. Esas eran las ideologías de la época, que como evidentemente pues te habían tenido en una posición incómoda, pues ibas a nacer con la Incómodo debe. espalda torcida. Ajá. Pero bueno, O era una maldición, seguramente también, porque también ese ya, era otro pensamiento, ¿no? ya para esta época ya no tanto, de hecho ya era más bien como que ideas lógicas, entre comillas, y digo lógicas porque ya buscaban una explicación de todo, porque ya estábamos en la época industrial, ya había Ujú. una época en la que evidentemente ya se experimentaba más, ya había más, entre comillas, lectura, entre comillas, educación, ¿no? Y ya trataban como de explicar, ay, nació torcido de la espalda el bebé, pues porque lo hicieron en una escalera, ¿no? Y que Eh, porque a lo mejor coincidencias, ¿no? A lo mejor sí, ajá, uno de todos los casos que salieron así, sí fue porque sus papás tuvieron relaciones en una escalera. O sea, fue como una coincidencia y de ahí ya lo tomaron como, pues ujú. seguramente fue así, ¿no? Digo, ya para esa época ya había una explicación más Sí, un poquito coherente, más racional, entre comillas, ¿no? coherente, no racional, coherente, nada más. Racional para la época. Ajá. Bueno, la mujer en esta época ocupaba un lugar totalmente subordinado al hombre y solo debía obedecer sumisamente a su marido, a nadie más que no fuera su marido. La ley dice
que el hombre manda y la mujer obedece. No lo digo yo, aclaro. Yo soy el güey más mandil que existe en el mundo, entonces yo no caigo en esa idea, pero es la ley la que lo dice, ¿no? En nombre de la ¿Qué naturaleza, ley? de la época, obviamente. Ujú. En nombre de la naturaleza, el Código Civil establece la superioridad absoluta del marido en la pareja y del padre de familia, así como la incapacidad de la mujer y de la madre. La mujer casada deja de ser un individuo. Ujú. Eso es lo Pasa, que, pasa a ser la propiedad del marido. eso es lo que pasa en la Bueno, época, ¿no? pasaba a ser la propiedad del marido. De hecho, como un dato adicional, no tiene nada que ver con la historia que estoy contando, pero como un dato adicional, ¿no? En la época victoriana se vendían las esposas, ¿no? Tú podrías salir con una especie como de collar de tu mujer, lo tenías agarrado, te parabas a la mitad de la calle y podías vender a tu mujer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenías dinero y pues básicamente pues ya no era un individuo tu mujer, era un objeto, entonces podías venderlo, como si vendieras un carro, una manzana, lo que Era fuera. parte de tu propiedad, ¿no? O sea, Ujú. podías hacerlo de alguna u otra forma. Era un bien inmueble, por así decirlo, Ujú. básicamente, ¿no? Pero bueno, Bien mueble, un bien mueble. No, bien inmueble, perdón, sí, bien mueble, inmueble. ajá, No, mueble, perdón. inmueble, porque, Sí, no sé, es mueble. A ver, los inmuebles son los que no se pueden mover, ¿no? Y bien, los bienes muebles son los que se pueden mover. Y dices, bueno, pues era un es bien. inmueble, Sea como sea, era un bien. Punto. pero bueno, en esta época y en esta sociedad, el sexo es algo que hace el hombre a la mujer y esto significa que su papel es de mera receptora y Ujú. no de una igual a igual con el hombre. En consecuencia, la mujer debe sacrificarse en darle placer a su esposo y no alcanzar ella su placer durante la relación. Sé que van a decir, ¿por qué ocupa palabras tan fuertes como sacrificar y Porque receptora eso y era cosas la por el estilo? realidad. Esas son las cosas que están marcadas en la época, ¿no? No, Ujú. no es que yo sea macho ni nada, y lo digo ahorita porque así lo escribí, y después dije, puta, van a pensar que yo estoy siendo un No, machista. es No, la realidad realidad. es que es el contexto de la época, ¿no? Ujú. Pero bueno, la sumisión sexual es uno de los deberes de la mujer una vez casada. Ujú. Esta falta de placer sexual acabó produciendo la llamada frigidez femenina y la histeria, de alguna manera. Dentro de la época, muchas mujeres resultaban o eran diagnosticadas con histeria y con frigidez, pero no era porque lo fueran realmente por cosas biológicas, sino porque realmente no eran, no tienen una satisfacción sexual, ¿no? De su pareja y nunca se les permitió tampoco experimentar con su sexualidad. Y con nada, ¿no? Yo creo que no tienen una satisfacción con nada, porque finalmente estar en un ambiente en el cual tú te sientas incómoda, en el que no, en el que seas visto como algo más de la casa, o sea, finalmente no solamente es la cuestión de mi satisfacción sexual, sino de la satisfacción en general. No tenía yo, o sea, no podía hacer prácticamente nada que yo quisiera, tenía que hacer lo que mi marido dijera o lo que Y mi lo que, familia dijera antes de casarme, lo que mi familia dijera y después de casarme lo que mi marido dijera. y lo que dictara también la reina Victoria, porque de alguna otra Y la forma sociedad en general. ella cambiaba de ideas como cambiar de vestidos, ¿no? De alguna otra forma de repente decía hoy sí, mañana no, ¿no? También era una bronca. Pero bueno, una vez puesto en contexto toda esta situación y el pensamiento de la época, para entrar de lleno, ¿no? Doy paso a la relación prostitución y época victoriana. Okay. La castidad era la regla general que precedía las relaciones de pareja dentro del matrimonio, ya que fuera de él solo se encuentran las bajas pasiones. El hombre casado de la época debía buscar el consuelo de las prostitutas. Esto hizo que la prostitución tuviera una gran importancia en esta época histórica. Y ahorita voy a tirar algunos datos por ahí que me encontré así, que son como poquitos rojos, pero ahorita los aviento. Y bueno, la realidad es que esta castidad era una vil mentira. Era una mentira ante los ojos de todos. ¿Por qué?
porque evidentemente todo el mundo sabía y todo el mundo se encontraba en los prostíbulos, todo el mundo se encontraba en los burdeles, todo el mundo se encontraba en la cantina, todo el mundo se encontraba en la calle y todo el mundo sabía los secretos de todo el mundo. Solamente que evidentemente no los decían porque por sociedad, si yo lo quemo a él, él me va a quemar a mí. Y no solamente me quemo yo, se queman otras 20 personas. Entonces, evidentemente la gente buscaba, ¿no? El defenderse unos con otros, más los hombres, ¿no? Pero bueno, como ya dije, ¿no? Era una actividad muy frecuente en todo el país, en este caso Inglaterra, a lo largo del siglo XIX. Como dato curioso, en este siglo había más burdeles que escuelas en Inglaterra. Nada más para que se den una idea. Habitualmente, los prostíbulos se situaban en los barrios bajos de la ciudad. Y esto es algo que quiero dejar bien en claro. Los prostíbulos solamente estaban en la parte más pobre. Eran mujeres de nivel bajo las que hacían la calle, o sea, estaban paraditas en la calle, cobrando muy barato a cambio de sexo. Quiero dejar esto en claro porque ahí nos empezamos ya a dar cuenta por qué también la época victoriana era muy clasista, ¿no? Las que cobraban más barato eran las que estaban paradas en la calle, ¿no? Las que te encontrabas y, ¿tú quieres? Órale, vente, ¿no? Y las que estaban en los burdeles estaban en barrios muy pobres, pero ya pagaban una cuota por, obviamente, tener un servicio, entre comillas, de calidad, ¿no? Pero bueno, muchas de esas mujeres que se paraban en las calles y cobraban por el servicio sexual tenían procedencias muchas veces dentro de la misma colonia. O sea, vivían ahí mismo tenían el servicio donde vivían y se acabó el problema, ¿no? Muchas de ellas se vieron forzadas a la prostitución como la única forma de poder tener dinero para vivir. No es como que les gustara ejercer esa profesión, simple y sencillamente, pues la sociedad y la época les orillaba a tener que vivir de, ¿no? A las prostitutas se les llamaba mujeres perdidas y ejemplificaban lo que no podía ser una señorita de bien. A pesar de ello, los cálculos de la época contaban a más de 80,000 damas de la noche, viviendo solamente en Londres. Hagan sus cuentas. Estoy diciendo 80,000 en Londres. 80,000. Pero bueno, para caer más en la época, en el poema La Casa de la Ramera, o en inglés The Harlot's House, Oscar Wilde parece describir algo al respecto del estereotipo de estas mujeres llevando a cabo su labor y de cómo podían verse alrededor de la ciudad. Se las voy a leer primero en inglés y después se las leo en español para que no perdamos la lengua de Wilde, ¿no? La lengua de ese entonces. Ajá. Sometimes a horrible marionette came out and smoked its cigarette upon the steps like a live thing, like a strange mechanical grotesque, making fantastic arbex, the shadows race across the blind. We watch the ghostly dancers spin to sound of horn and a violin, like a black lips wheeling the wine, like whirlpool automatons. Slim silhouette skeletons went sailing through the slow quadrille. O lo que es lo mismo, a la lengua de Cervantes, a veces salía una horrible marioneta que encendía un cigarrillo en los escalones como si fuera una cosa viva, cual figuras mecánicas grotescas en increíbles arabescos. Las sombras se precipitaron sobre la cortina. Miramos bailar a los fantasmas danzantes al sonido de la trompeta y el violín, como hojas negras en el viento, como títeres de cuerda, esqueletos de delgadas siluetas sigilosamente en la lenta cuadrilla. Prácticamente nos habla de cómo era el trabajo de la época, ¿no? Una mujer que parecía estar viva, porque realmente me supongo que era bastante difícil tener que llevar a cabo, si de por sí la vida era complicada porque no tenías ni para vivir, tener que venderte tú como un producto, ¿no? Y no solamente una vez, sino 20, 40, 50 veces, ¿no? Para poder tener lo que necesitabas, que era vivir, ¿no? Y bueno, Oscar Wilde nos refleja aquí un poco de lo que se vivía en el día a día en las calles de Londres, ¿no? Tú puedes encontrarte a cualquier mujer fumando en la calle y sabías perfectamente qué era lo que hacía y a lo que se dedicaba, ¿no? Simplemente ver una mujer en la calle, sin compañía,
te Sí, decía que no era alguien no era una que mujer de fuera bien. de casa, ajá, exacto, porque Ujú, las mujeres de bien o de casa no salían solas, ujú, sino era con algún familiar, era con algún chaperón o era ujú, con su propio esposo. Entonces ya desde ahí empezamos a notar esta situación, o sea, está sola, entonces quiere decir que. ujú. Pero bueno, regresemos un poquito. Ya escuchamos a Oscar Wilde, cómo nos refleja en su poema. Bueno, otros sitios donde se situaban los prostíbulos eran a la cercanía de teatros o establecimientos de ocio masculino. ¿Por qué? Pues porque es como ahorita encontrar un Oxxo, ¿no? O una tienda de conveniencia. Y En porque cualquier finalmente lugar, todos los socios eran masculinos. exactamente, ¿no? A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, comienzan a crearse distintos establecimientos que estaban diseñados para hacer espectáculos de variedades y normalmente presentaban actuaciones de alto contenido erótico. Ujú. No considerado todavía algo sexual, únicamente erótico, para Ok. levantar la pasión y obviamente después venderte el producto, ¿no? O sea, pagabas tu boletito para el evento y después tenías que pagar otro para tener el servicio. Pero bueno, la prostitución homosexual también existía, pero se daba en burdeles mucho más discretos, ya que el tabú homosexual era todavía mucho mayor que el acto sexual y que la castidad y la promiscuidad y todo esto. Los actos homosexuales, como la sodomía, eran considerados por esta sociedad puritana como ofensas importantísimas, por lo que conllevaba acciones legales y penales. Digo, tú podrías meterte con una prostituta, digo, Pero no con un y hombre. es un delito, pero a ver, joven, no es tan grave como si usted se mete con un hombre, ¿no? Pero bueno, primero que nada, la prostitución era un trabajo muy lucrativo. Lo es, lo era y lo seguirá siendo. Para una mujer de esa época, ¿no? O tal vez en todas, es muy lucrativo. Las opciones que ellas tenían para sobrevivir, y hablo de las mujeres en general, Ujú. además de casarse con un buen partido, entre comillas, porque tampoco es como que hubiera muchos buenos partidos, Más que eran, buen partido, porque cuando no había tanto dinero era el apellido. A eso también le hablaban de buen partido. A lo mejor podía sí, no estar tan rico, buena familia. millonario, ajá, pero tenía buena familia. Uh -huh, Entonces eso lo hacía ya un buen partido. uh -huh. O una buena profesión, también, porque leí que varios de ellos, varias de ellas, perdón, buscaban a lo mejor juntarse con alguien que tuviera una profesión que sabían que, pues, medianamente les iba a dar de comer. Ya deja tú para vivir, por lo menos para comer, ¿no? Pero bueno, eran realmente pobres, la mayoría de los hombres, y muchos de los oficios tenían condiciones de trabajo bastante riesgosas. Recordemos, y otra vez lo vuelvo a repetir, estábamos ya en el auge Revolución industrial. de la revolución industrial, en la que pues prácticamente podrías perder lo mismo un ojo que un brazo o que la vida, ¿no? Era como agarrar una gripe, o sea, básicamente era lo más normal, ¿no? Entonces, obviamente, lo que buscaban las mujeres era tener a alguien que, pues, medianamente tuviera una calidad de vida buena y que tuviera un O que brazo, te llevara ¿no? a la ciudad. Ese O también que es te llevara a la ciudad. otro Uh -huh, punto, porque uh -huh, la mayoría de las que estaban en campo uh -huh. querían o buscaban un hombre que las llevara a la ciudad, ¿no? Digo, y lo podemos Eh, observar en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, en la película de Orgullo y Prejuicio, que las mujeres se volvían locas cuando veían a los militares, ¿por qué? Porque sabían que teniendo esos puestos las iban a llevar a la ciudad. ahorita ya me estás echando a perder el chiste, ahorita llego para allá, Perdón. pero no te preocupes, ya diste un pequeño spoiler. Pero sí, es muy cierto. La gran mayoría de las mujeres se volvían locas al primer reflejo de una persona que tenía un puesto medianamente grande, porque ya no hablemos de un general, hablemos de cualquier soldado, un soldado raso, ¿no? Ya tenía una cierta figura ante la sociedad, ¿no? Ya era un buen partido. Uh -huh. Pero bueno, por lo general, a ellas como mujeres, porque también las mujeres, había algunas trabajadoras, les pagaban muy poco. Y de hecho, había vendedoras ambulantes que solían acompañar y ayudar a los maridos en estos negocios de ventas, que también eran ofrecidas, ¿no? Era de, vendo manzanas, pero si quiere a mi Pero esposa, aquí también está se mi la puedo esposa. vender, ajá, o se la puedo prestar, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría de ellas se enfocaba en ser vendedoras ambulantes, ¿no? Uh Obreras, las que tenían más suerte, -huh.
en fábricas o atendiendo en tiendas. ¿Por qué digo las que tenían más suerte? Ahorita llegaremos a Como eso. que de todas formas no es mucha suerte que digamos, pero bueno. Ahorita llegamos a eso. Cuando era afortunada, era porque servía en la casa de alguien, o sea, como sirvienta, básicamente. Incluso las que tenían más estudios hacían un triste promedio de 25 libras al año, que está por muy debajo de lo necesario para mantenerse a ella y si tenía hijos, pues a sus hijos, ¿no? Básicamente, aunque tú hubieras estudiado, era muy poco lo que te pagaban. Por eso es que yo dije las más afortunadas en cuanto a las obreras. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, sin estudios, sin necesidad de tener que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Y digo, entiendas esfuerzo, me refiero a la parte de buscar una chamba, porque en la época era muy fácil encontrar de obrero, ¿no? Les iba mejor que a las personas que habían estudiado. Bueno, frente a esto se alzaba la alternativa siempre de la prostitución, que le permitía a una mujer trabajar mucho menos y ganar más sin depender de un hombre. ¿Por qué? Porque evidentemente, si estabas casada, ya no te dejaban trabajar. Entonces, obviamente, aquí ya no dependías de nadie. Tú podías hacer tu vida, ¿no? Con dos simples aplicaciones, no es cierto. Hacer tu dinero, pues tú sola, ¿no? Bueno, así que en aquella época una chica pobre que tenía buenos vestidos o que se vestía bien, era muy probablemente una prostituta, ¿no? Que obviamente uno puede decir, ay, ¿cómo traía ropa bien y vivía en un barrio pobre? Bueno, una cosa es que tú tengas que venderte como producto y evidentemente te tienes que invertir, ¿no? Y otra cosa es que te alcance también como para comprarte una casa. Entonces, obviamente muchos de ellas vivían en lugares muy pobres, pero se vestían bien y se veían bien porque eran ellas las que se vendían, Porque ¿no? también depende de dónde estaban. Si estabas en un burdel, depende de qué estatus eran las personas que entraban a ese burdel. Ahí voy, Obviamente, no te no adelantes. es, no es cualquier cosa. No, ahí voy, no te adelantes. Si bien es verdad que el trabajo para todas las prostitutas es el mismo, porque evidentemente todas ofrecen el mismo servicio, ¿no? Existían niveles. Por ejemplo, el nivel más bajo considerado en la época de esta prostitución era el de las mujeres que trabajaban en los burdeles, ya que eran obligadas a dormir con el hombre que la madame les asignara y además vivían en condiciones muy lamentables. Claro, hay una categoría más abajo, la más baja, la más baja que eran las que se paraban en la calle, ¿no? Y ahora sí que lo que agarraras y a quien agarraras, ¿no? Y tú te hacías responsable a ti misma de cuidarte, de protegerte y de si te Sí, no pasaba tenías algo. una, no tenías una madame como las otras. Uh -huh. En cierta forma la madame te cuidaba un Cuidaba. poco. Uh -huh. Ajá, sí, exacto. Uh -huh. Que obviamente no quitaba el que estuviera feo el trabajo, pero bueno. No, yo creo que de todas formas es... Bueno, la clase media de las prostitutas la formaban las mujeres independientes, que tenían sus propios apartamentos o también algunas mujeres de a pie, o sea, las que trabajaban en la calle. Ajá. Ambos tipos escogían a sus clientes, lo cual significaba que no había una madame ni proxenetas que se quedaran con algún porcentaje de la ganancia. Todo era para Sin ellas. embargo, no contaban con la protección de un prostíbulo o con los exámenes médicos necesarios que se aplicaban dentro de un prostíbulo, ¿no? Y estabas a la buena de Dios. Y tú te haces responsable de tu seguridad como un trabajador independiente, ¿no? Quizá no tenía ni seguro social. No tengo mi seguro social, ¿no? Quizá en la más baja, pues sí, a lo mejor te tocaba fletarte, pero tenías una protección. Si alguien se pasaba de idiota, ¿no? Entraba un güey fortachón, un grandullón, y los agarraba a trancazos y los sacaba, ¿no? Y además le sacaba el dinero y te lo daban a ti. Entonces, sí, te convenía, ¿no? Pero bueno, la clase alta de las prostitutas eran mujeres lo suficientemente hermosas y educadas como para trabajar con clientes muy exigentes y exclusivos. Aristócratas o bien miembros de un parlamento. Y usualmente trabajaban para un solo hombre con el cual terminarían a la larga casándose, ¿no? No siempre, pero la gran mayoría sí, porque de alguna otra forma se metían tanto, ¿no? Que lograban
hacer que el hombre cayera y les terminara proponiendo matrimonio y se terminaran casando, ¿no? Que además Y también además seamos, las educaban. La es, madame las educaba es para precisamente, entre comillas, encajar en la sociedad. que aquí ponían ellos el ejemplo de que en la época no había un hombre como tal, pero ponían el ejemplo de Ana Bolena, ¿no? Ajá. Que de alguna otra forma fue una persona educada, tenía una educación, tenía estudios, tenía conocimientos, tenía todo, pero que de alguna otra forma se tuvo que vender o se tuvo que hacer como un producto para Enrique VIII, ¿no? Que de alguna otra forma consiguió lo que quiso mediante estas artimañas, ¿no? Ujú. ¿Qué digo? Inteligentemente pudo haberlo hecho también ella, independiente porque pues era inteligente, tenía trabajo, pero evidentemente pues era más fácil la otra forma, ¿no? Ok. Bueno, muchas de estas chicas de la clase alta, de las prostitutas, tenían en una educación, hablaban uno que otro idioma, ¿no? Algunas de ellas venían de familias, si no adineradas, sí de familias de clase, pues, media, ¿no? Que medianamente les explicaban cómo comportarse, ¿no? Que les explicaban cómo tenían que vestirse, cómo maquillarse, cómo tomar la copita, ¿no? Cómo comportarse ante la sociedad, cómo comportarse en el backstage, ¿no? Y bueno, de alguna otra manera, pues por eso es que muchos de ellos sí terminaban diciendo, pues sí me caso, porque digo, será prostituta, pero de alguna otra forma tiene una educación. Entonces no me voy a agarrar a una de la clase baja, ¿no? Que Ujú. sabrá Dios de dónde la sacaron, que no sabe ni hablar. Entonces, pues bueno, ¿no? Ok. Ahora, la pobreza de esta época promovía que mujeres solteras y pobres, como costureras, sirvientas o dependientes de tiendas, trabajasen ocasionalmente como prostitutas para completar los gastos de la casa, Claro. además de los ingresos que necesitaban a lo mejor para completar para la renta o para un gustito, ¿no? No, simplemente para la casa, ¿no? Ujú. Para sobrevivir. Sí, aunque si llegaba a descubrirse que había perdido la virginidad antes del matrimonio, eran repudiadas socialmente y condenadas a vivir una vida de prostitución, ¿no? A pesar de que estas mujeres no lo hacían por otra cosa que no fuera el dinero, pues evidentemente una vez que la sociedad te detectaba o sabía que tú lo eras, prácticamente vivías con el estigma toda la vida, ¿no? Aunque tú dijeras, pero yo soy costurera, sí, pero eres prostituta, ¿no? Antes de costurera eres prostituta. Bueno, ¿no? Los esposos estaban completamente bien con permitir que otros hombres durmieran con sus esposas. Lo que mencionaba yo de los que acompañaban a sus esposos a vender, ¿no? Ujú. Muchos de los vendedores, pues, sea lo que hacían, ¿no? De hecho, el 50% de las esposas de los vendedores ambulantes se reportaban a la luz de la luna como prostitutas. Y, de hecho, en algunos casos, la esposa trabajaba felizmente como prostituta, ya que era una forma de ganar ingresos mayores de los que obtendría su marido vendiendo artículos, ¿no? En otros Yo pensé casos, que ibas a decir porque ahí sí podía disfrutar de su sexualidad y no no, me también, imagino. seguramente, seguramente. Digo, eso no tengo registro porque, vuelvo a repetir, la mujer estaba sometida al yugo masculino. En otros casos, el marido actuaba como su propio proxeneta. Claro. Usaba a su esposa como su propiedad y la prestaba como él deseaba. O Ujú. sea, fíjese vieja que el vecino trae ganas, le trae ganas, la vio a usted en corsé, la quiere, ya me pagó, entonces atiende al señor, ¿no? No podías decir que no, al final del día eras Porque propiedad eras de. propiedad de él. Ujú. Ujú. Y las otras, las que yo les decía, ¿no? Que algunas eran inclusive vendidas, ¿no? O cambiadas por ganado, cambiadas por máquinas, cambiadas por ropa inclusive, y pues bueno, era la vida de la mujer, ¿no? Bueno, en esta misma pobreza atacaba sin piedad y especialmente a los niños, que eran vistos por sus progenitores como la materia prima que les traía ingresos más altos de los que ellos mismos podrían conseguir con sus trabajos. Bueno, el trabajo infantil era algo cotidiano para la época. ¿Por qué? Porque había algunos niños que trabajaban como repartidores de periódicos, como mineros, algunos de ellos en algunas fábricas, ¿no? Algunos como limpiachimeneas, ¿no? Ahí está el ejemplo del violinista en el tejado, por ejemplo, ¿no? También Oliver Twist, ¿no? Es como de Oliver esa Twist. época Uh -huh. de...
Incluso la historia esta de Navidad de la de Crush. Mr. Scrooge viene de esta época, ¿no? Ujú. Bueno, no quiero romper esa historia, así que me voy a seguir con la mía. Hubo en aquella época un interesante periodista, considerado como el primer periodista de investigación, llamado W.T. Stead, que publicó un trabajo impactante, al cual tituló El tributo de las doncellas de la moderna Babilonia, en la revista Pall Mall, sí, igual que los cigarros, donde demostró lo fácil que era comprobar la virginidad de una niña de 13 años. Y el negocio era muy simple. Con 5 libras, comprabas a la hija de alguien. Esta cantidad cubría incluso el examen médico para asegurarse de que era virgen. Y luego una parte iba para el dueño del burdel o al padre de familia, ¿no? A continuación, el médico recomendaba a Steve que drogara a la chica con cloroformo para mantenerla inconsciente y evitar que luchara cuando éste la violara. Cuando el público leyó esta historia, hubo un escándalo absoluto y esto generó una enmienda a la ley del Código Penal de 1885. ¿Qué crees que pasó? Pues seguramente callaron las bocas tantito y después volvió a seguir siendo lo mismo. No. Lo único que hicieron fue subir la edad a los 16 años. Dijeron, sí, nos estamos pasando de idiotas, ¿no? Si están muy Sí, pero chiquitas, ¿no? estamos chiquitas, ¿no? Pero 16 ya saben de la vida. De 16 ya sin broncas, ¿no? Bueno, los padres, generalmente alcohólicos, eran los que tomaban el dinero ganado por la niña como prostituta. Después de la ley, ya se la vieron más difícil porque evidentemente ya no había ese mercado, entre comillas, ¿no? Tan fácil para poder conseguir una niña, ¿no? Pero bueno, en la época existía otro tipo de entretenimiento para los más atrevidos, ya que pues siempre hay de todo. Y con fantasías por cumplir, obviamente necesitaban abrir lugares a los cuales llamaremos burdeles temáticos, que servían a los diversos deseos masculinos, constreñidos por la moral de la época y por la idea de que el sexo dentro del matrimonio era solo para reproducción, no más. Estos burdeles temáticos servían para intercambiar ropa, porque, híjole, ¿cómo me veré en tacones? Pues a ver, pásame unos. Entonces tú podías pagar para vestirte con tacones, o podías pagar para traer un corse, ¿no? O Podías también, pagar para levantarle el mantel a la pata de la... de hecho, había No, pues unos que, según la reina Victoria era estimulante para ellos, pero que pensaban que eran las piernas de una mujer, entonces pues, levántale la pata. de hecho, había unos que se vestían hasta de animales, Claro. ¿no? Y bueno, daban rienda suelta a su sexualidad. Pero bueno, o también podían intercambiar de roles. ¿A qué me refiero? Ellos ser los sumisos y las mujeres las dominantes, ¿no? Aquí es donde empezó este juego de los roles. Ajá. No estoy muy bien documentado, pero sí puedo decir que fue en esta época en la que empezaron estas filias y todas estas partes de ponerlas ya en práctica como un juego de rol. Uh-huh. Pues yo creo que ya existía, ¿no? Desde los griegos y los romanos. Sí, sí, pero aquí ya fue como más documentado en cuestión de este burdel es para eso. O sea, si tú quieres que te azoten, tú quieres cambiar de Ahí ven, rol, tú ¿no? quieres, ahí tienes que ir. No vayas acá, güey, porque si vas acá, te van a sacar o te van a multar. Entonces, ya era como muy visto así como de ahí sí, lo que tú quieras. Ahí es Sodoma y Gomorra, cabrón. Uh-huh. Acá, no. O sea, acá somos cochinos, pero no marranos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, homosexuales también, porque incluso había algunos que querían experimentar su parte homosexual y ahí iban, decían, me gustó o de plano no me gustó, ¿no? Y cuantos pudieran satisfacer las fantasías sexuales de los hombres, desde lo más sencillo hasta lo más elaborado, ¿no? Y si no me creen, la del Marqués de Sade. Pero bueno, por ejemplo, los burdeles de la flagelación eran los más populares de la época. Por eso te vuelvo a repetir, sí a lo mejor en otras épocas ya existían, pero aquí había temático, ¿no? O sea, aquí es de los madrazos, acá es con palas, acá es con tacones, No, etcétera. incluso yo creo que varios debieron de haber sido temáticos precisamente como griegos, romanos, no sé. Vamos a interpretar ahora la época romana o la época griega aquí en el... De hecho, sí. De hecho, en una de las imágenes que te mandé, que probablemente la voy a subir a los show notes, hay
unas personas disfrazadas como de campesinas, y ahí hasta inclusive están como en una corte de la Edad Media. Hay un bufón parado en una silla y los otros están acá cachondeando, ¿no? Pero bueno, también existían los especializados en ofrecer niñas vírgenes. La obsesión por la virginidad era tan solo el temor a contraer enfermedades venéreas. ¿A qué me refiero con esto? No lo hacían realmente por ser pedófilos. Bueno, sí, pero no, ¿no? Era más bien para no contraer una enfermedad venérea. Y por eso había burdeles para los muy, muy ricos, de verdad, estúpidamente ricos, en donde las niñas eran desfloradas, ¿no? Existieron también catálogos, y lo puse entre comillas, pero sí había catálogos, como los de Televisa, pero estos sí eran de verdad. No, no existen esas cosas. Bueno, yo tengo otros datos, pero bueno, a la manera de guías deportivas o comerciales, en donde tú hacías tu pedido de quiero este, ¿cuánto vale? ¿No? En donde se detallaba la edad de las prostitutas, así como su descripción física, su personalidad y un detalle muy importante para la época, el precio, ¿no? Había otro por ahí que tenía hasta inclusive el récord de cuántas veces la habían escogido. Ya se me hace también ya muy... No, porque finalmente es como de, si ya tienes un récord de cuántos están escogido, quiere decir entonces que tú tienes algo especial que no tienen las demás. Entonces yo creo que Sí, por eso es pero, que la sí, ponían de esta manera. pero jugaría también en contra de la prostituta, porque si lo que estás buscando es alguien que no tenga o que no pueda contraer una enfermedad venérea, Había podría de jugar en todo contra. en la viña del Señor. Pero ahorita vemos, ¿no? Una de las guías más importantes fue el oleaje de la noche a través de la metrópoli, que mostraba el mundo de la prostitución en la era victoriana como una actividad emocionante que un joven podía hacer si estaba de visita en Londres. Era como cuando te dan tu folletito de visita guiada, ¿no? Pero aquí era el oleaje de la noche, en el cual pues te llevaban a los mejores prostíbulos o te decían, pues mira, ahí vive Margarita y Margarita pues ya es reconocida como. Entonces, si usted quiere pagar y disfrutar de lo mejor de Londres, vaya con Margarita, ¿no? Pero bueno, vi el catálogo por morbo, sí existe, lo pueden checar en Printes, ahí está. No está todo, realmente tiene algunos detallitos por ahí, pero lo pueden checar, está cool. Bueno, un lado, o sea, cool me refiero por la idea de merchandise de la época, ¿no? O sea, estaba muy avanzado para la época. Es como si pidieras uno de Avon, haz de cuenta. De Avon. Haz de cuenta. Bueno, un lado positivo para las prostitutas fue el examen médico obligatorio. Pues para el siglo XIX, las enfermedades venéreas eran tan peligrosas y mortales como la misma guerra. Y ya es hablar de palabras mayores. Así, en 1864 se aprobó la ley de las enfermedades contagiosas. El problema era que en las ciudades cercanas a las bases navales, cualquier mujer sospechosa de sufrir alguna enfermedad, obviamente de transmisión sexual, aun cuando no fuera prostituta, era obligada, y cuando digo Hacerse obligada, estudios. no me refiero a señora, usted tiene que ir, no, era literal de que la agarraban, Y la la llevaban. ponían y a checarla, de pe a pa, de arriba abajo. Y aunque no Era, quisiera, a ver, venga usted para acá y la vamos a revisar. era obligada a someterse a un examen médico. Si se negaba, podían inclusive atarla a una mesa para darle un diagnóstico. Y si se descubrió una infección, la hospitalizarían forzosamente por un periodo máximo de 3 meses. Ahora, aquí es donde ya las mujeres empezaron a decir, a ver, cabrón, sí está bien que nos estés cuidando, pero a ver, ¿por qué nada más a nosotras? Nosotras no nos metemos a los burdeles. Ellos son los que se están metiendo a los burdeles, no nosotras. Entonces, si yo tengo una enfermedad, no es mi culpa, es culpa de aquel güey, ¿no? Y obviamente el escrutinio público, pues le ponía la cruz a la mujer y no al hombre, ¿no? Porque además se creía para la época que la mujer, si tenía una enfermedad venérea, pues era sucia, era cusca, estaba nada más Ella le había buscando, puesto el cuerno al marido y ella por estaba lo buscando su tanto placer. ella era la culpable. Así es. Pero bueno, y es que el gobierno en realidad le importaba poco las mujeres prostitutas. Si se enfermaban o morían, pues la realidad es que les daba igual, ¿no? Ajá.
Lo que realmente les preocupaba y por lo que promulgaron dicha ley es porque muchos de los soldados y marineros comenzaron a contagiarse de enfermedades venéreas y los pobres hombres de la vida castrense quedaban imposibilitados para poder estar en batalla. Bueno, como obviamente en esta época se vivían batallas y batallas y batallas a lo estúpido, ¿no? Por pedacitos de tierra o por pedazos de tierra más grandes, muchos de los soldados quedaban incapacitados por 3 meses, igual que las mujeres, por tratamientos de enfermedades venéreas. 3 meses que obviamente tenías que pagarle un salario, tenías que pagarle el hospital, tenías que pagar el medicamento y todavía darle alguna excusa a la mujer o a la esposa de por qué se había contagiado un soldado que se supone estaba Estaba en encuartelado. guerra. No, o estaba encuartelado, no tendría por qué haber salido, ¿no? Entonces, obviamente, al gobierno le importaba muy poco si las mujeres se morían, lo que le importaba eran sus soldados, ¿no? Pero bueno, claro está que esto también significó una salud mucho mejor para el promedio femenino de la clase trabajadora, tomando en consideración que la gran mayoría eran prostitutas. Si bien el riesgo de contraer enfermedades venéreas era alto para las prostitutas, en realidad eran mucho más saludables, spoiler alert, hasta la fecha, más saludables que las mujeres trabajadoras promedio porque no tenían que soportar las agotadoras jornadas laborales de 14 horas en las fábricas. Además de que en las fábricas uno podría decir que la mujer estaba a salvo. Algunas veces en las fábricas resultaban violadas las mismas obreras, ¿no? Y obviamente pues no te pagaban, ¿no? En fin, en el caso del género masculino, se advertía a los hombres que demasiado sexo podía debilitarles, o dejarlos estúpidos, o ciegos. Contrariamente a las modernas concepciones de la sexología, en el siglo XIX se creía que la promiscuidad podría menoscabar la masculinidad de los hombres, además de provocar problemas psicológicos, en pocas palabras, locura. Lo que nunca les dijeron es que la locura era causada por la sífilis. Si no, pregúntenle a Nietzsche. Pero bueno, tampoco era raro entre los médicos realizar cauterizaciones de pene en un intento de prevenir posibles problemas mentales. Y vi un ejemplo de una, la cauterización era literalmente, como en aquella época no todos eran circuncidados, prácticamente les sellaban el pene, prácticamente. Entonces de ahí traías más enfermedades, en fin. And here we go again, ¿no? En las mujeres se practicaba una intervención similar denominada clitorodectomía, o para queridos rolleros que son menos cercanos a los términos médicos, la castración, básicamente, ¿no? Bueno, esto también trajo huelgas e incluso algunas personas, mujeres, que empezaron con movimientos feministas a decir, bueno, ya nos estás metiendo mano sin que nosotros queramos y sin nuestro permiso, y ahora nos estás castrando cuando nosotros no tenemos ni placer, ni gusto, ni nada. Entonces, empezó una denominada revolución femenina, bien entendido el término revolución femenina, que buscaba los derechos de las mujeres, tanto prostitutas como no prostitutas. Bueno, aunque la prostitución era legal, porque de alguna u otra manera lo era, muchas damas de la noche fueron arrestadas por delitos como embriaguez pública o reunirse en las calles. Esos comportamientos se consideraban ilegales según la ley de las cláusulas de la policía de la ciudad de 1847. Muchos de esos pequeños delitos resultaron en un año de prisión en lugares llamados reformatorios, cuyo objetivo era rehabilitar, entre comillas, a estas mujeres pecadoras y desviadas del camino del bien de Dios. Los reformatorios, como su nombre lo indica, pues eran para reformar a todas las mujeres que habían sido perdidas de este camino. Y a menudo fueron manejados por, adivinen quién, grupos religiosos. No, grupos religiosos. Claro. Bueno, para estas mujeres el reformatorio era peor que la cárcel. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, estaban obligadas a permanecer ahí un mínimo de 2 años para demostrar su curación. 2 años. Las forzaban a sentir odio por sí mismas, por sus malas y egoístas acciones, y además a pedir perdón a Dios por tan gran pecado que era tener deseos carnales sexuales. Las levantaban a las 5 de la mañana, oraban 4 veces al día,
Asistían a los servicios religiosos 2 veces diarias y hacían jornadas extenuantes de trabajo y las encerraban en sus habitaciones a las 8 de la noche. Y algunas, cuenta la leyenda, que hasta les amarraban las manos porque su cuerpo pedía el cuerpo del diablo, ¿no? Las En fin, visitaba el diablo por las noches. tengo que mencionar, y ya para cerrar, que entre las mismas prostitutas existía una fuerte sororidad. Esa sí era sororidad, no la que dicen tener ahora, ya que se apoyaban las unas con las otras. Y si alguna llegaba a caer en estos reformatorios o en la cárcel, sus mismas compañeras de trabajo cobraban el dinero del negocio hecho por su amiga, ¿no? Y se lo llevaban a la cárcel, o bien pagaban su fianza, o bien se encargaban de los clientes que ya tenía esta mujer, porque algunas ya tenían una cartera de clientes, ¿no? Y era de, pues, ¿qué crees? Que ya no está, pero que yo te atienda. Entonces lo atendían al señor, se iba bien cuajado, bien pedo, y el dinero no era para ella, se lo daban a la persona a la que le correspondía ese cliente, ¿no? O Además de mantenían que a sus familias, ¿no? También, porque muchas de ellas, incluso hasta cuando llegaban a morir, por uh-huh. algún accidente o porque alguien las matara, les ayudaban a de cuidar a su hecho, familia, ¿no? de hecho, muchas de ellas lo que hacían era buscar la forma de apoyarles no solamente con el dinero, sino apoyarles también con la parte emocional y social. De hecho, muchas de ellas lograban conseguir abogados o de alguna otra forma alguna recompensa policial, ¿no? Como que, jefe, usted fue la otra vez, ¿eh? Acuérdese, no ande de, no, no, la señorita va para afuera, ¿no? Porque pues estuvo conmigo anoche y no quiero que me vaya a quemar con mi esposa, ¿no? Claro. Entonces, ocupaban también esos favores, ¿no? O, oiga, fíjese que mi mejor amiga, que pues también se dedica a esto, cayó en el bote, ¿no? Ayúdeme y le doy 2 servicios gratis. Pues bueno, ¿no? Entonces obviamente también lo hacían por eso. Pero, como en toda historia, esto no significa que no existiera una fuerte competencia y rivalidad entre prostitutas, Ah, no, claro. ya que peleaban por ganar territorios, pertenencias o hasta clientes. Claro. Y en casos muy extremos, las mismas prostitutas, que ya eran de una edad mayor, veían a las más jóvenes como una amenaza. Y obviamente, una amenaza no solamente física, sino una amenaza para su lucrativo negocio. Y se enfrentaban a golpes, arañazos, jalones de pelo, y todo para dañar la belleza de la joven. O sea, pues le rompían el vestido, le quitaban el chonguito, le daban el arañazo para que no se viera guapa, le daban el puñetazo en la nariz para que se le inflamara, ¿no? O bien, en casos más extremos, desfigurarlas para alejarlas del campo laboral. Algunas de ellas con navajas, otras con ácidos, otras con pomadas, que le decían, ay, esta pomadita te va a servir porque tú que Te estás va a bien quitar guapa. esta imperfección que tienes en la cara. Y mocos, ¿no? Pero bueno, muchos se preguntarán, ¿por qué no le doy una conclusión mayor? Bueno, porque evidentemente esto no ha cambiado. Cambió a lo mejor la forma de vender el producto. Ahora a lo mejor tenemos el OnlyFans o está la página, ¿no? Triple X tal cosa, ¿no? Pero en realidad es que no ha cambiado para nada la prostitución como negocio. De hecho, pues les cambiamos el nombre, ¿no? Ahora ya no les dicen prostitutas, ahora les dicen escorts, ¿no? A las de mayor nivel. Entonces, evidentemente, esta historia no ha cambiado, no ha acabado, y lo único que hizo fue demostrar en esta época lo retorcida que era moral y socialmente. Y ponle pausa porque está sonando el teléfono. Y bueno, después de esta llamada que nos interrumpió, Que era el fantasma de la ópera. el fantasma, porque ya no contestaron, pues bueno, con esto doy el cierre de la prostitución en la época victoriana, la más doble moral que ha existido en toda la época y la más mentirosa también. Y si Así. quieren saber más sobre la reina Victoria, pues ahí está un poco sobre su historia en algún episodio más atrás, regresen un poquito y ahí van a encontrar un poquito sobre ella y sobre su historia y por qué también en cierta forma había todo esto alrededor de ella, ¿no? Y por qué fue llamada en la época victoriana. ¿Y por Pues qué muy tantas restricciones? interesante, exactamente.
Y como les decía, ahí está el tema de la reina Victoria, un poco sobre su historia, escúchenlo. Y pues interesante este tema de la prostitución en la época victoriana y cómo ha ido evolucionando también, ¿no? Dentro de la... Pues, no puedo decir dentro de la historia porque no hablamos en sí de la prostitución en toda su historia, pero cómo no han cambiado algunas cosas. Y se preguntarán, ¿por qué no habló de las mujeres tanto? Nada más mencionó la prostitución de hombres a mujeres. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. Y si ustedes quieren saber más, pues ya saben, ¿no? Pídanlo porque Comenten. el tema está complejo. Está complejo y así como había para los hombres, también había para las mujeres, pero un giro totalmente distinto. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Comenten, pónganle me gusta, compartan y pues síganos en todas las redes sociales y escuchen los rollos, los rollitos y todo lo demás. Todo tiene relación. Esto es como Marvel. Todo tiene relación. Hasta la serie. Así que regresense unos capítulos anteriores. Pues nos dejamos, cuídense y Chao. espero que les esté gustando todo esto de la época victoriana. Nos vemos. Bye.